Bien, hemos estado viendo que Jesús es el Cristo. ¿Ya alcanzan a ver la pantalla ahí? Hemos estado desarrollando estos temas, las promesas del Cristo, el cumplimiento de esas promesas, y hoy nos toca este punto número 3, el núcleo del Evangelio. Amén. Entonces, el núcleo del Evangelio es cómo Jesús, quien es el Cristo, resuelve el problema espiritual a través de sus tres oficios, dados a conocer en el Antiguo Testamento y llevados a la práctica en los Evangelios. Dios nos permite entender esta parte, hermanas, porque es fundamental. Es fundamental que podamos nosotros ver esto y tenerlo claramente. A ver, entonces les voy a compartir el núcleo del Evangelio. ¿Ok? Ok. ¿Alcanzan a verlo aquí, queridas hermanas? A ver, déjenme. Mm, Ahí ven mejor, ¿no, hermanas? Sí, se ve mejor, gracias. Ok, perfecto. Bien. Am, entonces, veamos lo que dice la palabra, queridas hermanas, en las siguientes citas. Entonces, les quiero pedir que abramos nuestras Biblias en la cita de Hebreos 9, 14 y 15. Yo se las voy a leer aquí ahorita. Y entonces vamos a ir desarrollando esta parte del núcleo del Evangelio. Hebreos 9, 14 y 15 nos van a decir lo siguiente, queridas hermanas. Esta hojita, este PDF, yo se los voy a volver a mandar. Se los he mandado en varias ocasiones, pero se los voy a volver a mandar, primeramente Dios, terminando esto. Dice así, Hebreos 9, 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué nos está hablando la carta, el texto a los hebreos, hermanas? Es que verdaderamente la sangre de Jesús, al ofrecerse una sangre sin mancha, esta ofrenda, hermanas, va a limpiar nuestras vidas de obras muertas, va a limpiar nuestras conciencias, nuestros corazones, va a limpiar nuestra mente de esas obras muertas con el propósito de que sirvamos al Dios vivo. Por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo y mejor pacto. De esta manera, cuando Jesús purifica nuestros pecados, nos hace, hermanas, herederos de esa promesa eterna, que es vida, vida, hermanas. Juan 20, 30 y 31 nos dice eso, que el propósito de creer en las Escrituras es para que nosotros sepamos quién es el Cristo. Si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, vamos a tener vida en su nombre. Y esto es lo que Dios quiere darnos. Nuestra condición espiritual es que estábamos muertos en delitos y pecados, por estar separados de Dios, por estar en el pecado, por estar bajo el dominio de Satanás, por estar en ese problema fundamental. Lo que Dios quiere es presentarnos a Cristo, presentarnos a Jesús. Y cuando nosotros pongamos nuestra fe en Él, entonces vamos a recibir vida. Y esto es lo que nos dice Hebreos 9, 14 y 15. La sangre de Jesús derramada por nosotros nos limpia para que entonces sirvamos a Dios. Y entonces recibimos esa herencia eterna, queridas hermanas. Ahora, como bien dice en esta parte de aquí arriba, Jesús es nuestra Pascua. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ofrecido por nosotros. Eso lo dice precisamente Juan 1, 29. Pero, queridas hermanas, la Pascua es pasar por alto. Cuando Moisés
en el Éxodo recibió la instrucción de parte de Dios. Moisés, todas las familias del pueblo van a tener que sacrificar un cordero perfecto, un cordero que va a ser comido con prisa. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser liberados de esta esclavitud. Y cuando ustedes sacrifiquen ese cordero, cuando ustedes lo inmolen, la sangre la van a pintar en los postes y en los dinteles de su casa. Y cuando pase el ángel de la muerte, traerá destrucción, traerá muerte sobre los primogénitos. Pero donde el ángel vea la sangre de ese cordero inmolado, pintada, ahí no habrá muerte. Entonces, eso es la Pascua. Que la muerte pasa de largo, pasa por alto, no nos toca la muerte. Y Jesús es ese cordero sacrificado, es ese cordero de Pascua ofrecido por nuestros pecados. ¿Sí? Esto lo va a hablar Éxodo en el capítulo 12, como les subrayo aquí en la pantalla, queridas hermanas. Y vean, ahora les voy a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está hablando aquí, queridas hermanas, de una vida sin pecado. La levadura es aquello que hace fermentar las cosas, es decir, lo que hace la descomposición. Y los panes sin levadura de los que nos habla la Biblia simbolizan una vida sin pecado, una vida limpia delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, límpiense. Entonces, parafraseando esto, se diría así, límpiense pues de los pecados para que sean nueva masa, o sea, nuevas criaturas, nuevos hombres y mujeres, nuevas personas, sin pecado como ahora son, porque le está hablando a la iglesia. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este es el punto, queridas hermanas. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos salva de la muerte. La sangre de Cristo es el pago por nuestros pecados. ¿Por qué transcribimos la palabra? Es para grabar el Evangelio. Se los he puesto aquí resaltado en negritas. ¿Por qué recordamos el núcleo del Evangelio? ¿Por qué recordamos la obra de Cristo? Es para grabarlo, es para tenerlo bien presente. Es para que nosotros recordemos que esa sangre fue derramada para resolver el problema espiritual. Y entonces, como la obra de Cristo trae resultados, esos resultados estén presentes en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no seamos engañados día con día en las trampas del enemigo y en la basura que el mundo arroja cada vez sobre nosotros. Recordar, hermanas, el problema fundamental y recordar que Cristo es la solución y Él en sus tres oficios resolvió ese problema y que además eso trajo un fruto, un resultado, es lo que nosotros tenemos que tener siempre bien presente en nuestras vidas. Es algo que hay que grabar, hay que aprender, hay que memorizar, pero sobre todo, hermanas, que podamos vivirlo. Y si lo vivimos, hermanas, lo podemos disfrutar. El Señor quiere que esta vida que ahora nos ha dado, esta vida nueva, esta vida que ahora es guiada por su Espíritu, la podamos disfrutar. Quiere que esta vida, queridas hermanas, sea de gozo, sea de alegría, sea de júbilo por su salvación. Es algo, queridas hermanas, que tiene que estar presente. Ese es el deseo de Dios. Su obra, la obra de Cristo, tiene que estar presente. Tiene que ser un hecho que verdaderamente marque nuestras vidas. Y les quiero leer lo que dice aquí Deuteronomio 6, del 4 al 9. Hermanas, estas citas, por favor, aprendámoslas. Nos va a decir Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, lo siguiente. En el nombre de Jesús dice así, vean, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios a Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que Dios nos enseña a amarlo con todo lo que hay en nosotros y que su palabra esté presente siempre. Siempre, queridas hermanas. Por eso, hermanas, el estar grabando la oración del pacto, estar grabando este núcleo del Evangelio. ¿Qué es el núcleo? Es el centro, es el punto más reducido, es la esencia. El núcleo del Evangelio es meramente lo que hizo Cristo. O sea, el resumen más exacto del Evangelio es este, queridas hermanas. Cómo a cada aspecto del problema fundamental Jesús con sus oficios les dio solución y nos trajo fruto. Entonces, tener esto que es el centro de todo, hermanas, presente en nuestras vidas, va a permitir no solo que en primera instancia aprendamos los versículos, que es bueno, sí, y es necesario, pero va a empezar, hermanas, a remover lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, y va a empezar a hacer transformación en nuestras vidas. Recientemente con nuestra hermana Dábata, algunas de ustedes conocen a la hermana Dábata, estábamos en el VIPS, me parece que, mi hermana Carmen Moreno estaba presente, y estábamos platicando sobre cómo predicar el evangelio de manera gráfica, de manera muy entendible. Y entonces tenía una botella con refresco, y esa es la vida de pecado, esa es la vida toda torcida, toda perturbada, toda rota. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios en pecado y bajo el dominio de Satanás. Así es una persona, una botella como con Coca-Cola. Y el Evangelio que es, la obra de Cristo que es agua pura y empezar a vaciar esa agua en la botella que tiene el refresco. Va a llegar un punto en que esa agua, si es constante, va a terminar por sacar el refresco y lo que va a quedar en el envase solo es agua. Y de eso se trata, queridas hermanas, que nosotros grabemos el núcleo del Evangelio. De eso se trata, de que grabemos la oración del pacto. Que Dios saque de nuestras vidas, de nuestra mente y de corazón, todo lo que el mundo y Satanás han grabado. Si nuestras vidas han estado llenas de rencor, llenas de temores, llenas de complejos, si nuestras vidas han tenido muchas heridas, si en nuestras vidas han pasado cosas graves, han pasado cosas que han marcado temporadas o años, o han sido traumas que nos han traído verdaderamente afligidos, oprimidos por todos los años que tenemos de vida. Dios quiere arrancar todo eso. Dios quiere poner en nosotros una nueva naturaleza. Pero solamente se logra, hermanas, si nosotros grabamos la obra de Cristo en nuestras mentes y corazones. Por eso la insistencia de querer transcribir, de querer grabar el pacto, porque hay heridas profundas, porque hay cosas que tal vez cada una de ustedes trae y solamente ustedes las saben. Nunca se han atrevido a compartírselo a otra persona. O tal vez no se han dado cuenta que todos los demás sabemos que tienen un problema. Y tal vez ustedes son las únicas que no lo saben, pero es evidente para las personas que estamos alrededor. Hermanas, necesitamos una nueva naturaleza y grabar el Evangelio por medio de transcribir este pacto, esta oración del pacto, este núcleo del Evangelio. Es la oportunidad, hermanas, de que verdaderamente todo salga y sea quitado y quede lo que es de Dios, lo que es de su espíritu.
¿Hasta aquí se entiende la palabra, queridas hermanas? Amén. Amén. Además de Carmen, ¿quién está entendiendo la palabra? Amén, Israel. Gracias, Fonseca, gracias. Amén. Gracias, Bren, gracias, hermano. Entonces vamos a ver el núcleo del Evangelio. Aquí está el problema fundamental. Lo hemos visto. Está compuesto de tres aspectos. La separación, y es una separación de Dios. El pecado, esa naturaleza corrupta, esa naturaleza de error. Satanás, esa esclavitud, ese dominio que tiene sobre las personas. Es el problema fundamental, hermanos. Muy bien, ok. Entonces, en esta ocasión, lo voy a leer. La separación de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás siempre buscando atacar la palabra. La semana pasada, el viernes, Alondra se los decía. Satanás va a venir a buscar, quitar la palabra, atacar la palabra para que nosotros la soltemos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí está la mentira. Aquí empieza Satanás a hacer lo suyo, a mentir. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. El hombre y la mujer no tenían que hacer esto porque ya eran una manifestación de quién es Dios, ya eran una muestra, una expresión de quién es Dios. Ellos no necesitaban hacer nada de esto. Pero la mujer fue seducida, fue engañada. Al escuchar la voz de Satanás, ocurrió lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La Biblia no nos especifica cuánto tiempo Dios y el hombre estuvieron juntos en este diseño original, en este primer pacto. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvieron juntos. Sin embargo, hermanos, seguramente habían visto el árbol tantas veces. El tiempo que hubieran estado bajo el primer pacto lo vieron siempre. Pero ahora la mujer, al escuchar la voz de Satanás, dice la palabra, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ahora, ¿cómo lo empieza a concebir? Es bueno para comer. Y es agradable a los ojos. Y es un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Queridas hermanas, esto es tremendo. El hombre se separa de Dios por el pecado. Romper ese pacto, romper lo que Dios había establecido, hermanas. Ese error, ese pecado, separa al hombre de Dios. ¿Quién es el causante de ese pecado? ¿Quién motivó el engaño de esto? Satanás. Bien nos dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Les he dicho en algunos aposentos, la palabra destituido significa ser removido. Removido, es decir, estabas, pero ahora eres arrancado y ya no estás. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una condición de desecharte. Eres destituido, eres quitado. Y esto es lo que le pasó al ser humano. Fue quitado de Dios, de quien emana su vida, en quien tiene el lugar para el cual fue creado. Y Satanás, Juan 8:44, Jesús hablándole a los judíos, vosotros sois hijos, vosotros sois de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y hoy, 12 de diciembre, es un día en que la gente está en idolatría, haciendo los deseos de Satanás, dándole la gloria a otra cosa y no al Dios vivo. Bien, hermanos, este es el problema fundamental. Ok, vamos a pasar acá, donde Cristo es la única solución, hermanos. Bien, al problema de la separación, Cristo, en su oficio de profeta verdadero, viene a abrirnos un camino de regreso a Dios. Viene a ser la reconciliación. Viene a ser ese árbitro que nos pone en paz. Hermanas, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es, hermanas, el único camino a Dios. Cristo es el único camino a Dios. Y el resultado de esa obra como profeta verdadero es que nosotros tengamos vida eterna, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, pero ahora Jesús que nos abre el camino de regreso, Jesús que nos pone en reconciliación con Dios, nos ha traído vida eterna, hermanos. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vean esto, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Que esto también sea una seguridad para nosotros. El Señor es el que nos da vida eterna, por lo tanto no pereceremos, nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Amén. Amén. Gracias, queridas hermanas. También se integró con nosotros nuestra hermana Alo. Bienvenida, Alo. Ok. Para el problema del pecado, Jesús en su oficio como sacerdote verdadero ofreció el sacrificio perfecto por el pago del pecado. Pero resulta que Él se ofreció a sí mismo. Resulta que Él es el sacerdote que ofrece y es el sacrificio que es meramente sacrificado, hermanas. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús siendo Dios y que se manifiesta como hombre y que vino como un siervo, obediente hasta la muerte. Hermanas, no vino para ser servido, vino para servir, para dar su vida en rescate. Hemos hablado mucho de esta palabra, rescate. Es la redención. Solamente se podía redimir a aquel que estaba esclavo. Solamente se puede pagar por el rescate de aquel que está esclavo. Dios nos adquiere para Él por medio de la sangre de Cristo. Sacándonos de toda condenación, hermanas, la sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros, por toda nuestra rebelión y transgresión. Hermanas, compró nuestro rescate. Y el resultado de ello es que tenemos libertad ahora. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes. El que practica el pecado es digno de muerte y está condenado a muerte. La paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos 6:23. La segunda parte del versículo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley, por otro lado, la ley del Espíritu de vida en Cristo, hermanas, es que aquel que cree en Cristo recibe vida. Lo que dice Juan 20, 30 y 31.
El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, recibe vida en su nombre. Entonces, esa ley de vida en Cristo Jesús es más fuerte que la ley del pecado. En Cristo nosotros somos libertados. En Cristo somos libres de toda condenación. Bien, queridas hermanas. Y finalmente, hermanas, Jesús en su oficio como Rey verdadero vino a darle solución al problema de Satanás. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto, hermanas, precisamente hace referencia a la primera promesa del Evangelio, dada por Dios desde el huerto del Edén. Cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre murió espiritualmente, en ese momento Dios dio la solución. Génesis 3:15. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. Estoy parafraseando la cita, hermanos. Dios pone enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus simientes. Y entonces la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. Aunque eh, en esa, eh, en esa acción será mordido por la serpiente. Bien, Jesús vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Y que Jesús haya vencido a Satanás, que esa simiente haya aplastado la cabeza del diablo, hermanas, nos trajo victoria. La más grande victoria, hermanas, la logró Jesús en esa cruz. De hecho, eso lo dice Hebreos 2, 14 y 15, hermanos. Cómo Jesús, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Cómo Jesús tuvo que participar de carne y sangre. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición, carne y sangre. Pero por medio de eso, de ir a la cruz y morir, Jesús destruyó al diablo. Hermanas, y ahora esa victoria tan grande, Él nos la ha entregado. Jesús nos dice lo siguiente en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa tiene, hermanas, que ser también una certeza en nuestras vidas. El Señor nos ha provisto de un poder superior para quebrantar las tinieblas, para que nosotros no seamos tocados, porque dice aquí la palabra que nada nos dañará. Amén, queridas hermanas. Entonces, le hago aquí un zoom out y a ver si lo alcanzan a visualizar ahí. Aquí está, hermanos. El problema y el oficio que resolvió ese problema y el resultado de ese oficio. El otro problema, el oficio, el resultado. El otro aspecto del problema, el oficio que lo resolvió, el resultado, hermanos. Que nosotros tengamos presente, Dios quiera, y que en el nombre de Jesús podamos entenderlo, podamos amar esta palabra, hermanas, porque es la obra de Cristo. Y entonces, como leímos en las citas anteriores, podamos tener grabado esto en nuestras vidas. Que sea Dios obrando para que nosotros comencemos a amar esta palabra, comencemos a transcribirla, comencemos a aprenderla, comencemos a vivirla, a disfrutarla. Sea Dios, hermanas, obrando en nosotros para que el Evangelio esté grabado. Y como hemos dicho, Dios permitiendo que se grabe el Evangelio en nuestras vidas, lo que el mundo y Satanás han grabado en la mente, han sembrado y arraigado en nuestro corazón, todo eso se ha desechado. Y entonces nuestra naturaleza cambia, porque estamos grabando en nuestra mente, estamos
sembrando para que eche raíces profundas el Evangelio en nuestro corazón. Y entonces el resultado es que nuestra naturaleza cambie. Si nosotros transcribimos la oración del pacto todos los días, Dios se encargará, hermanas, de transformar esa naturaleza. Esta palabra tiene el poder para hacerlo, porque va a ir desechando lo que no sirve, va a ir desechando lo que ha sido contrario a la voluntad de Dios, va a ir desechando la obra del diablo. A manera, hermanas, que cada que grabemos sea un paso más hacia la voluntad de Dios. Cada que escribamos sea un paso más para que el Evangelio, hermanas, sea nuestra vida. Cada que grabemos, hermanas, sea un paso más a una transformación espiritual que viene por la obra de Cristo. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla aquí, queridas hermanas. Y quisiera escuchar, hermanas, sus forums acerca del núcleo del Evangelio.